Bueno, en lo que esperamos a que llegue la presentación, vamos a ir mencionando su semblanza para agilizar un poco el tiempo. ¿Quién es? Ella es Ethel Herrera Moreno. Es arquitecta y doctora en arquitectura por la UNAM y maestra en restauración de monumentos por la ENREM en Lima. Trabaja desde hace más de 30 años en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos de Lima. Pues ahí aclaro. Tiene más de 36 años y fui arquitecta perito y me acabo de pensionar. Más de 36 años actualizando. Se ha especializado en el Centro Histórico de la Ciudad de México y en la arquitectura funeraria de la misma ciudad. Es presidenta de Amigos Protectores del Panteón Civil Dolores, coordinadora del Comité Científico de Arquitectura y Espacios de Cultura Funeraria de ICOMOS en México, miembro de la Red Iberoamericana de Gestión y Valoración de Cementerios Patrimoniales desde 2004 y del Seminario de Arquitectura y Urbanismo del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Es coautora de 500 planos de la Ciudad de México y autora de Evolución Gráfica del Distrito Federal, Restauración Integral del Panteón de Dolores, Premio de Francisco de la Maza, Panteón. Ahí lo va a mencionar un poco más a detalle. También podemos mencionar que ha sido árbitro de revistas científicas y ponente en seminarios, coloquios y congresos nacionales e internacionales. Ya tenemos la presentación, entonces en un momento nos va a empezar a explicar cómo está todo esto. Vamos a recibirla de momento con un fuerte aplauso de favor. Buenos días, muchas gracias por la espera y bueno, va a ser larga la plática, espérenme rápido. Bueno, la plática es un acercamiento a los panteones más antiguos de la Ciudad de México. Primero les diré brevemente los antecedentes de los panteones en la Ciudad de México, después hablaré de la historia de estos 4 panteones y luego haré un análisis comparativo entre los 4 cementerios. Les aclaro que el panteón norteamericano es de 1847 y forma parte de los más antiguos, pero ese no lo tomé en cuenta porque quise tomar los 4 más significativos de la Ciudad de México. Los antecedentes de los panteones de la Ciudad de México. Desde su fundación en 1924, el Distrito Federal ha tenido varios cambios en su división política. A partir de 1970, Ciudad de México y Distrito Federal eran sinónimos. Hoy solamente se denomina Ciudad de México. Se componía de 16 delegaciones que a partir del 1 de julio de 2018 son alcaldías. A principios del siglo XX existieron 172 panteones en el Distrito Federal y actualmente contamos con 119 en nuestra ciudad. 2 de ellos están inactivos en cuanto a inhumaciones: San Fernando y Norteamericano Antiguo. Se conserva una capilla que pertenecía al desaparecido Panteón Británico, que no se toma en cuenta. Como vemos, desaparecieron un gran número de ellos. Sin embargo, ahora, además de los templos, en donde hay nichos que guardan las cenizas de los difuntos, también existen otros inmuebles que tienen doble función. Son salas de velación y construcciones con nichos para cenizas. De estos se han construido o remodelado aproximadamente 6. En la mayoría de los templos de la ciudad se han construido nichos. Sin embargo, desconocemos el número exacto. ¿No se oye bien? No. Perdón. Yo, como tengo integrado el micrófono, pero así ya, ¿se oye bien? Hasta hace poco, los nichos en los cementerios, en la Ciudad de México, en las iglesias, en la Ciudad de México eran a perpetuidad, pero ya no son a perpetuidad. Hay otros lugares como Querétaro, por ejemplo, ahí siguen siendo a perpetuidad los nichos en los templos. Y esto ha hecho que cambie el sentido, porque hubo un tiempo
tiempo en que la gente se volvió como en la época virreinal, en los templos, pero ahora en cenizas y en nichos. Pero si estos nichos no son a perpetuidad, prefieren quedarse con su lote a perpetuidad en algún cementerio. Bueno, ahora les hablaré. En este plano de la Ciudad de México están marcados todos los 119 panteones. Los más antiguos, curiosamente, están al norte de la Ciudad de México. Son el de Dolores, el de Tepeyac, el de San Fernando y el del Francés de la Piedad. El del Panteón de San Fernando. Se encuentra en la alcaldía Cuauhtémoc, en el centro histórico de la Ciudad de México, en las calles de San Fernando, de San Fernando, esquina con Héroes, a una cuadra de la Alameda. Aquí podemos ver, no sé cómo se llama. Bueno, aquí vemos la alcaldía Cuauhtémoc, aquí está el panteón, aquí está la Alameda, y aquí podemos ver una vista aérea en donde se ve el templo que está junto al panteón. En la primera mitad del siglo XVIII, se fundó el convento franciscano de propaganda firme, y como cualquier templo de la época, a excepción de los de las de monjas, todos los conventos, todos los templos tenían su camposanto en el atrio. En realidad era un atrio camposanto. Y aquí, en esta litografía del lado izquierdo, bueno, pues ahí la vemos. En esa litografía se ve que estaba bardeado y ahí ese era el cementerio primero. Y en esta fotografía, que es del siglo XIX, todavía existía ese camposanto. Para 1932 aproximadamente se fundó el cementerio que hoy conocemos, que era exclusivo para los frailes y benefactores. En ese momento vemos me dicen si me tengo que acercar. Vemos el templo y que no tenía entrada más que por el templo. Si uno va al templo de San Fernando, entras y a mano derecha está esta portada que está clausurada y que tiene la puerta original con esa pintura. Aproximadamente en 1835 hubo una gran epidemia, entonces se convirtió en público. Le abrieron una puerta en el patio grande hacia el poniente. Aquí podemos ver cómo era esa puerta, y la calle de San Fernando estaba cerrada. Y esa construcción que vemos era la casa del administrador, la que está en blanco, y es importante ver aquí la portada, que vemos que tenía el corredor en el lado sur, que después fue demolido. Por eso es importante que ahí se ve. Bueno, en 1850 hubo otra epidemia y se convirtió en general de la Ciudad de México, y empezó a tener gran popularidad entre la gente de la alta sociedad, de tal manera que en 1860 el ayuntamiento lo nombró Panteón de los Hombres Ilustres. Para 1871 se cerraron casi todos los panteones que estaban en el centro, y entre ellos se cerró el de San Fernando. Otros desaparecieron por completo, pero como tenía su elegancia y personajes importantes, quedó abierto, pero no para inhumaciones. Se cerró el de Nuestra Señora de los Ángeles, el del Campo Florido, etc. Pero sí quedó.
y el último enterrado ahí fue don Benito Juárez en 1871. Al principio lo enterraron en un nicho del muro del muro norte, junto con su esposa. En 1888 se le hace este monumento que hoy podemos admirar y que se lo hicieron los hermanos Islas. Hubo un intento de crear un panteón nacional. La calle de Héroes era una rotonda y Díaz puso la primera piedra. El proyecto era de Guillermo de Heredia, pero se llevaba la mitad del panteón de San Fernando. Entonces Jesús Galindo y Villa luchó para que no se llevaran este panteón, y bueno, sí se logró porque que continuó este panteón, ¿no? Entonces, en 1904 hizo un libro en donde hizo el plano del panteón con dos patios, el patio chico y el patio grande, y con los personajes principales que estaban ahí, que todos estos están ahí, aunque hay algunos que se los han llevado a la rotonda. Bueno, en 1968, por motivo de las Olimpiadas, se arreglaron varias plazas de la Ciudad de México, y entre ellas la de San Fernando. Y aprovechando, pues, arreglaron el panteón. Ahí le aumentaron un tercer patio, aunque ese patio quedó abierto, como vemos aquí, quedó abierto, y demolieron las dos crujías sur de los dos patios. Es importante decirlo porque pues, es una de las alteraciones que ha sufrido este panteón. Y bueno, aquí vemos cuando se estaba restaurando, y el tercer patio, y se le hizo la columnata que vemos actualmente. En 2006, el panteón se convirtió en museo de sitio. Cuenta con 768 nichos en los muros y 73 monumentos funerarios, 72 en el patio grande y uno en el chico. Su propio diseño sirvió de museografía, consta de 3 patios y una pequeña sala explicativa. Ahorita les marcaré los patios para que más o menos se den una idea. El tercer patio se cerró con reja, como está actualmente. Y se abrió otra puerta. Bueno, no les había dicho que cuando en 1968 se le abrió la puerta, como está ahora, es esta la puerta que actualmente está, pero también se abrió la otra que está aquí abajo, que está en el tercer patio. Nada más es museo. Ahora solo es museo. Está inactivo en cuanto a inundaciones desde 1872, sin embargo, es un panteón súper activo en actividades culturales, probablemente más que muchos. Bueno, este es el patio chico, solo hay un monumento, el de Miguel Miramón, pero es cenotafio porque resulta que la esposa, cuando enterraron a Juárez, dijo no pueden estar juntos, y entonces se lo llevó a la Catedral de Puebla, donde permanece, y queda aquí como cenotafio. Y tiene nichos alrededor. Y lo único que es interesante es que hay un nicho en el muro norte que dice que ahí estuvo Isadora Duncan. Isadora nunca estuvo en México, pero un grupo de fans de ella
pusieron el nicho. En realidad nunca debieron haber dejado eso, pero pues ahí se queda. Y mucha gente que va cree que ahí está Isadora Duncan. Bueno, el patio grande es el principal, es en donde están 72 monumentos y tiene la mayoría de los nichos. Hay monumentos de personajes muy importantes. Está el de Juárez, que vemos allá. Arriba está el de Zaragoza, que por cierto tampoco ya es cenotafio, porque también se lo llevaron a Puebla. Aquí el de Manuel Morales Puente. Este es el de José María Lafragua, Ignacio Comonfort. Y cuando se hizo este museo, se le pusieron cédulas. Estas cédulas son como de cartón y pues sí, se iban a acabar pronto y están en un mal estado ahorita. Yo invité al director del museo, que me dijo que iba a venir, pero no vino. Y creo que sí lo están tratando de mejorar esas células. Y sí las nombro porque ahorita que veamos el otro, bueno, en el tercer patio solamente están 3 células, las más importantes, donde está el plano, fotos de los principales personajes y algo de la historia. Este patio, del lado del sur oriente, se ha puesto una carpa que inclusive alguna vez ahí se hizo este seminario, pero ahorita ahí hay pues hasta obras de teatro, les digo, es muy activo culturalmente. Y bueno, pues como les decía, tuve la fortuna de sacarme el premio a la mejor investigación, el premio Federico de la Maza, Francisco de la Maza, 1921. El Panteón del Tepeyac se encuentra en la calle Gustavo Madero, como la vemos aquí, que es la que está más al norte de la Ciudad de México. Se encuentra dentro del conjunto guadalupano. Aquí en la de abajo vemos la nueva basílica y esta foto aérea podemos ver toda la extensión del panteón arbolada completamente. Bueno, en 1531, de acuerdo a la tradición católica, se apareció la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. En ese lugar se colocó una cruz que en el siglo XVII, en 1666, se hizo la primera capilla del Cerrito. Bueno, los benefactores fueron Cristóbal de Aguirre y su esposa. Esa cruz, esa pequeña templo, como cualquier templo de la época, tuvo su atrio cementerio, su camposanto. Pero el camposanto, en realidad, como está en el cerro, pues el cerro, parte del cerro era el camposanto. Y cuando han hecho obras ahí, se han encontrado huesos, ¿no? Restos humanos. Esta capilla fue sustituida por la que actualmente vemos, que fue construida en 1765, gracias a Juan de Montufa, y él, en ese tiempo, construyó una calzada empedrada con pasamanos por el flanco poniente, como vemos en la foto de la izquierda. Supongo que el mismo Camposanto continuó hasta la primera mitad del siglo XIX, cuando se cambió con el actual, porque la zona más antigua del panteón se ubica en la parte lateral de la capilla. En la parte sí, dime, por favor, sí, díganme. En la parte lateral de la capilla. Aquí podemos ver, sobre todo la imagen de la izquierda y la de abajo, de la derecha, en donde podemos ver,
creo que lo descubrí, pero es a través de las fotos. Esta foto, o sea, es fotografía del siglo XIX. Y como ahorita vemos, está, aquí, allá todavía seguía el mismo cementerio, nomás esa parte que ahorita les diré cuál es. Y en 1880, un arquitecto hizo este proyecto, Nebius, que es el actual, la actual entrada al panteón. Si uno entra, pues piensa que esa es la entrada original, pero en realidad no. Y fue construido en el siglo XIX, esa foto, es del siglo XIX, pero en 1910, Porfirio Díaz, como que dice lo inauguró, pero en realidad fue reinaugurado en 1910, y en la portada dice 1910. Pues mucha gente ve y piensa que es de 1910 el panteón, pero no, ese panteón es el más antiguo, es el más antiguo. Bueno, aquí vemos que el proyecto original se fue ampliando hasta adquirir la actual dimensión, que comprende 27 plataformas o terrazas con monumentos realizados en el siglo XIX, en el XX y en el XXI. Cuenta con 2.569 fosas a perpetuidad y con 2 zonas de nichos. Aquí vemos que este panteón yo no he visto otro increíble, paisajístico, porque de cualquier lado se ve hermoso, todos los monumentos lucen desde diferentes ángulos ¿cómo se llama? Y bueno, pues les explico, pero lo malo es que creo que cuando quito esto no se oye. Pero la parte que veíamos, que les decía, esta es la parte más antigua, es esta. Y yo hice el estudio urbano, cómo se fue urbanizando el panteón, basándome en planos y en fotos antiguas. Entonces es interesante, digo, es aproximado, pero casi que sí, que esta es la primera parte, luego esta es la segunda etapa, la más importante, la plataforma más grande, y después de esta se hizo esta y esta al mismo tiempo, más o menos, porque las fotografías se ven como que están al mismo tiempo, aproximadamente. Y ya después fue la que vemos ahorita cuando subimos al cerro. A mediados del 2005, la delegación entonces ingresó a Lina los papeles para convertir el panteón en museo de siglos. Curiosamente, los 2 panteones que son museos se hicieron en 2006. Bueno, entonces yo fui comisionada para supervisar los trabajos. Se inauguró el 28 de marzo de 2006 y bueno, se hizo un proyecto de un recorrido en donde las células, ahorita se las presentaré, pero bueno, fue inaugurado por la entonces delegada Luis Anchondo y el director de la basílica y la secretaria de Cultura, que no me acuerdo cómo se llama, y bueno, y yo ahí estuve. Desgraciadamente, bueno, se pusieron unas cédulas muy bonitas, diferentes a las del Panteón de San Fernando. Salieron caras, pero eran horneadas, son horneadas, y yo pensé que iban a durar eternamente. Pues no, ahorita están en mal estado. Y luego también lo triste de esto es que a los años de haberse convertido en museo, que sí se hacían visitas guiadas y todo,
Resulta que una de las columnas en la parte de arriba es el vestíbulo de entrada, y ahí una de las columnas falló porque lo habían restaurado mal, le habían puesto cantera no buena. Entonces, pues se tuvo que cerrar. Entonces ya tiene muchos años cerrados. A pesar de que el señor del Valle, director del fideicomiso del Cerro del Tepeyac, volvió a arreglar esas columnas y ahorita está bien. Sin embargo, pues no se ha abierto. Bueno, ahí vemos varias vistas de cómo era. En la primera parte ¿sí se oye? Sí. Se adaptó uno de los salones para de inquilinos perpetuos, y ya había un video. Realmente era muy bueno las visitas, pero qué lástima, porque mucha gente... A ver, ya, bueno, mucha gente pues sube hasta allá y, híjole, qué coraje no poder entrar, ¿no? Es una lástima, porque la verdad es uno de los cementerios más bonitos de la Ciudad de México. Para mí el más bonito, porque es paisajístico, por donde está emplazado, y los monumentos maravillosos, pero bueno, también en los otros hay muy buenos monumentos. Aquí más bien es el paisaje lo que se puede admirar. Y ahí vemos pues las escaleras, cómo se sube a las plataformas, y bueno, y diversas vistas. Aquí es un ejemplo, ese es el monumento de Antonio López de Santana, el que está arriba, y ese es el tipo de cédula que se hizo. Esas cédulas hablaban a veces del personaje, a veces del monumento, a veces de las dos, y hubo otro tipo de, digamos, cédulas que solo marcaban el personaje, como es ese que vemos abajo. Entonces, bueno, pues vemos las calzadas. Es importante que cada plataforma tiene un diseño. O sea, de verdad es muy bonito esto. Bueno, hace 2 años también iba a venir, pero no vino. El señor del Valle trató de que se reabriera el museo, inclusive hubo un evento que se reinauguró, hasta se cortó el listón y no sé qué, pero pues no, sigue cerrado, desgraciadamente. Bueno, ahí el Panteón Francés de la Piedad se encuentra en la alcaldía Cuauhtémoc, igual que el de San Fernando, y en avenida en el viaducto con avenida Cuauhtémoc, esquina. En esa foto aérea podemos ver que está todo arbolado, y medio se alcanza a ver, que ahorita les diré el proyecto original, medio se alcanza a ver ahí, es chistoso, porque si uno va al panteón, bueno, primero hablaré de los franceses. Los franceses llegaron desde el siglo XVI, ya había aquí franceses. En el XVIII, algunos tenían negocios como los que se encontraban en el Parián, y con el virrey Revillagigedo vinieron cocineros, también de peluqueros, en fin, modistas también. En 1838, con la Guerra de los Pasteles, algunos soldados decidieron quedarse aquí, aumentando el número de franceses. Por tal motivo, en 1842, 40 residentes fundaron la Sociedad Francesa de Previsión.
con el fin de ayudar a la colonia francesa. Aquí, bueno, les aclaro que hasta 1859, con las leyes de reforma, se permitió a los particulares establecer cementerios mediante concesiones. Antes de las leyes de reforma, con las ideas de la Ilustración, se trató de que los cementerios o los campos santos no estuvieran en las iglesias, que se pedía que estuvieran lejos del centro de la ciudad, pero esto no se logró hasta después de las leyes de reforma, que le quitó todo el poder a la iglesia. Todos los panteones que existían en esa época se convirtieron en civiles, porque hay mucha gente que dice que el primer panteón civil es el de Dolores. No, porque cuando se hicieron todos civiles no existía el panteón de Dolores. Bueno, durante la intervención se incrementaron los franceses radicados en México. Franceses aumentaron los decesos y los caídos fueron enterrados en el Camposanto de Santiago Tlatelolco. Entonces solicitaron la construcción de su propio cementerio, como los ingleses y los norteamericanos. En 1864 se fundó el Panteón Francés. El Panteón Francés sí tiene acta de nacimiento, no todos tienen. Por ejemplo, el de San Fernando no. En 1872 se ratifica la concesión que se había dado durante el imperio de Maximiliano. Esto porque el primer panteón, la primera concesión que se dio en la Ciudad de México fue en 1871 para el Panteón General de la Piedad. Este panteón estaba en contraesquina del actual Francés de la Piedad, enfrente del Hospital Siglo XXI. Y bueno, desaparecido, pero esa fue la primera concesión. Pero en 1872 se ratificó la del Panteón Francés, que ya se había establecido desde 1864. Bueno, el primer presidente de la sociedad, Juan Lucas Ulises de Champs, compró el primer terreno para el panteón que contaba con 21,000 varas cuadradas en el pueblo de La Piedad. De acuerdo con nuestro estudio, el autor del proyecto fue el capitán Mathieu, y el que ejecutó la obra en su primera etapa fue el capitán Jacob Philippe, y en ella intervinieron soldados franceses y tuvieron la ayuda del mariscal Bazaine, quien llevó a cabo algunos eventos que contribuyeron con la obra. En 1876 se compró el segundo terreno, y en total se compone de 11 terrenos, siendo el último comprado en 1938. De acuerdo a las escrituras, que no tenían plano, pero yo fui armando cómo se fue fraccionando, digamos. Y es curioso, pero el segundo proyecto, que llamo yo el principal, fue tan bueno que adoptó el primero y forma parte como si fuera uno solo. Cuando uno va al panteón, más bien eso se ve como desde arriba, pero piensas que la primera parte es hasta donde está la capilla, porque son manzanas rectangulares más o menos iguales. Y de donde está la capilla para atrás son unas manzanas largas, entonces piensa uno que son 2 etapas. No, fueron varias etapas, y bueno, sí me costó trabajo porque armarlo como un rompecabezas, porque ahí vemos que, por ejemplo, primero compraron el plano 7 en 1920, luego en 1921 el plano 8, y luego el 9 que quedaba en medio. Entonces fue un poco difícil armarlo, pero es correcta toda la información. Bueno, aquí les presento para que tengan una idea de cómo es. Esta es la calle principal. La calle principal consta de
una calzada más grande y a los lados dos laterales, esta es una de las laterales de toda esa primera parte. Se ve la capilla del Sagrado Corazón, vemos grandes monumentos. A la entrada es el monumento a los caídos en la guerra de 1914, en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, el monumento que vemos, que es un mausoleo en medio arriba, era de Juana Rivas, que era la hermana del arquitecto Rivas Mercado. Resulta que le estaba construyendo su casa enfrente de donde está, creo que todavía existe esa casa, enfrente de Bellas Artes. Y resulta que la invitó a ver la obra, se subió a los andamios, estaba gordita y se cayó y se murió. Entonces le hizo ese mausoleo de ella. Y ella, dos hermanas se casaron con los Torres Adalí, que eran pulqueros, eran de dinero. Bueno, pues la gente de dinero se casa con gente de dinero, porque también las mercados tenían dinero. Bueno, esas son vistas del Panteón Francés, que también es hermoso. Aquí vemos otras vistas, algunos monumentos muy bonitos. Este es un hito, es un monumento que se hizo en honor de tres franceses que murieron en un incendio. Y ese es importante porque es donde termina la parte más antigua, como la que veíamos al norte, al poniente. ¿Y ese no se han robado? Bueno, yo cuando estudié el Panteón de Dolores, que aquí está el administrador, pues me di cuenta que calles que se habían perdido, monumentos que se han robado, se robaban y los volvían a regrabar, lápidas, que ahí está en mi libro, aparece, y monumentos completos se los robaron, como ahorita. No, de Dolores, que ahorita hablaré. Y bueno, me entró la duda, ¿qué sucede en uno que no es de gobierno? Pues efectivamente no se roban igual, no se roban, pero sí las calles sí también se han comido calles, igual que en el de Dolores. Entonces, bueno, precisamente una de las calles el proyecto del panteón, que luego se explicaré bien, pero quiero que vean ahorita una de las calles que era digamos, la calle principal y calles primarias. Esta era una calle primaria. Aquí vemos, y le construyeron en medio monumentos. Entonces tiene dos callecitas y era una calle sola, ¿no? O sea que también tiene sus alteraciones. Y no se puede visitar ese panteón, ¿verdad? ¿Sí activo? No, sí está activo. Sí, ahorita que haga la comparación de los cuatro. Muchas gracias. Bueno, son otras vistas del panteón, del francés, que tiene monumentos bellísimos. Y ese es el osario, que también es otro de los hitos del panteón, porque los panteones, al igual que una ciudad, tiene hitos. Entonces, bueno, este es uno de los hitos. Y aquí, curiosamente, descubrí con Manuel Rivera Cambas que él menciona en su libro México Pintoresco Artístico Monumental que estaba la tumba se me olvidó el nombre del artista, bueno, que se había muerto esta mujer muy joven y que era una tristeza. Y yo encontré su tumba, cuál era, y esta es la litografía de Manuel Rivera Cambas, y esa es la tumba
de la artista que se murió. No sé por qué se me olvidó el nombre, ahorita me acuerdo. Bueno, también tuve el honor de que esta fue mi tesis doctoral y me saqué el premio a la mejor tesis doctoral, Francisco de la Maza. El Panteón Civil de Dolores se encuentra al oriente, nororiente de la Ciudad de México y bueno, vemos, se encuentra dentro del bosque de Chapultepec, formaba parte del bosque y pues bueno, está completamente arbolado. Según datos del nieto del fundador, en la época prehispánica, se encontraba en terrenos de Acatitlán, Coaco, que significa lugar sobre la redonda. Según él, ahí paseaba Nezahualcóyotl y Moctezuma II. En el siglo XVI hasta el XIX formó parte del Marquesado del Valle de Oaxaca, de Cortés, que era, el Marquesado del Valle de Oaxaca no era una unidad, sino que eran varias, y en la Ciudad de México, esa parte pertenecía al Marquesado. Y en el siglo XIX empezó a cambiar de dueños. Fue dueño de los jesuitas, de Juan Ramírez de Cartagena, hasta que perteneció a Enrique Gosselin, que lo perdió por remate judicial a la sociedad Benfiel, Brecker y compañía en 1874. La sociedad Benfiel fue fundada por Juan Manuel Benfiel, que era la historia del Panteón. No la voy a platicar, la he platicado muchas veces, es interesante, pero me tardaría. Nomás, él era inglés, de origen inglés, nacido en México, y fundó este panteón mediante concesión, y se ubica en la tabla de Dolores perteneciente al Molino de Belén, de ahí su nombre. Aquí también hay un error que sigue repitiéndose muchas veces, hasta en internet lo vemos, que se llama de Dolores por Dolores Mugarreta de Galloso, que era la suegra de Juan Manuel Benfiel, era la mamá de Eusebio Galloso, y Eusebio Galloso era hermano de la esposa de Juan Manuel. Aquí lo único cierto es que sí está su monumento, aquí lo vemos, ya perdió todas las letras, y los trabajadores antiguos del panteón dicen que tenía el busto, pero bueno, ahí sí, yo nunca lo vi. Se inauguró, tuve la suerte de encontrar el proyecto original en el archivo de notarías, y ese era el proyecto, era un proyecto maravilloso que tenía cascadas, fuentes, y se inauguró en 1875. Esa es la portada original que todavía conserva, y se inauguró con el entierro del Domingo Galloso en 1875. El año pasado cumplió 150 años de haberse de haberse inaugurado. El monumento en 1993, esa foto es de 1993, cuando yo empecé a estudiar los panteones, estaba completo. Y en el 2000 ya se había robado todo. Es de mármol, a ese lo que les importaba es el mármol, y se lo robaron completamente. Y ahora solo a veces cuando ha crecido la hierba ni siquiera se ve la base, que yo pienso que él sí se encuentra abajo, o sea, y pues inclusive hasta en algún momento he propuesto que se exhume,
que se rehaga el monumento porque tengo todos los datos. En la restauración está prohibido reconstruir algo, pero en este caso creo que estaría bien porque pues es el primer personaje enterrado, ¿no? Y si se tienen todos los datos, tengo el tamaño y todo, entonces bueno, es una propuesta de muchas que he hecho y que algunas me han hecho caso. Bueno, al conceder la licencia se estipuló que el mejor lugar del cementerio debía destinarse a mexicanos distinguidos que de alguna manera hubieran dado prestigio a la patria, siendo este el origen de la rotonda de los hombres, hoy personas ilustres. Se inauguró el 21 de marzo de 1876 con el entierro del teniente coronel Pedro de Techipía. Está cumpliendo 150 años de inaugurada la rotonda. Pedro de Techipía es ese monumento que existe, está en la rotonda, y aquí se ve una parte de un plano antiguo en donde se ve que la rotonda siempre ha tenido el mismo diseño. A través de las actas de Cabildo me di cuenta que había como disputa entre la familia Benfiel y Porfirio Díaz, porque bueno, la familia Benfiel tenían varias fábricas de papel, de loza, etc. Entonces como que por eso en el contrato de concesión también se decía que iban a hacer las cascadas y iban a hacer todo, y todavía en 1879 todavía no cumplían con todo lo que habían prometido en el contrato de concesión. Entonces por eso, porque estaban y aparte porque era un lugar privilegiado, estaba en lugar alto y seco, en contra de los vientos dominantes, lejos de algún río o algún, entonces pues era ideal ese lugar, ¿no? Entonces por eso pues, se los decomisaron. Entonces en 1879 les dijeron que se los comprarían en 360,000 pesos, y a la mera hora se los compraron en 1880 en 660,000 pesos, o sea, la mitad, y en abonos, porque no se los pagaron. Entonces, bueno, prácticamente se los decomisaron. Y de ser un panteón de élite que tenía grandes así, pues se volvió en un panteón de la Ciudad de México, el general. Y bueno, aquí podemos ver desde 3 calles. Las calles están muy bien definidas, tienen un proyecto, como les decía, maravilloso, pero bueno, todavía no hay tiempo, pero las calles sí están bien definidas, pero las manzanas, no hay un orden de las manzanas, o sea, todos los monumentos, hay unos para un lado, otros para otro, no tienen la misma orientación. Algunos monumentos que eran para infantes los ocuparon para grandes, entonces no hay espacio entre los monumentos, el debido espacio, no han respetado los reglamentos, etc. Y aquí, bueno, pues aquí está el anunciador, pero no tiene la culpa. Bueno, aquí tenemos varias vistas del Panteón de Dolores, que es enorme. Tenemos algunos ejemplos. Bueno, dentro de los sitios está la capilla de Matías Romero, aquel que es de la familia Blanco, que es de las más antiguas, y bueno, pues varias vistas. Y dentro del proyecto original, que todavía se aprecia en la parte más antigua, había rotondas que tenían fuentes, y hay algunos que todavía conservan el lugar original de los monumentos. Aquí se ve perfectamente que están
en forma pues, circular, ¿no? Y bueno, esa es otra de los monumentos que son hitos de la familia García. Ese monumento que está en su derecha, resulta que tenía un ángel de Ponzanelli. De todas maneras, el monumento es hermoso porque tiene unos galgos y todo. Y yo, dentro de mis propuestas, es decir, bueno, porque ahí no fue que se lo hayan robado. Bueno, yo pienso que no se lo robaron, sino que el ángel se lo llevaron los dueños porque la cripta estaba cerrada. En 93 estaba cerrada. Y resulta que sacaron los restos de sus seres queridos, de la familia. Sería bueno que investigaran, aquí está el acusador, que se investigara qué pasó con ellos. Pero yo decía, ya no les importó, yo creo que no les importó, a lo mejor se los llevaron a una iglesia, no lo sé. Pero sí se podrían vender nichos dentro de la cripta y la venta de esos nichos, que no serían a perpetuidad, también se sacaría dinero, ¿no se oye? Que se sacaría dinero para restaurarla y mantenerla, ¿no? Bueno, la rotonda, como les decía, bueno, en 1876 se inauguró con Pedro de Pichipía y a lo largo de los años se le han ido poniendo los monumentos que se han puesto arbitrariamente. No es el primero, es allá arriba, después uno por acá, luego otro por acá y así sucesivamente, arbitrariamente, y ahorita son 118 monumentos, de los cuales solo 9 mujeres. Solo hay 9 mujeres. Y ¿De 108? 18. De 118 solo hay mujeres. Y eso porque ya es que la mujer se ha puesto de moda. Bueno, entre 2015 y 2016 fue un gran logro. Bueno, esto no se los expliqué. Resulta que la rotonda pertenece a Gobernación y el panteón a la alcaldía Miguel Hidalgo. Entonces, la dirección a la que pertenece, la dirección de Gobernación a la que pertenece la rotonda, no tiene presupuesto para hacer ninguna obra ni nada. Entonces, la verdad es que en ese tiempo estuvo re bien porque sí, bueno, les juro que yo lo promocioné, que se necesitaba restaurar y sí consiguieron el dinero. Ellos le pagaron consiguieron el constructor, bueno, la constructora, y bueno, fue de la mano de Lina, fueron aquí está Mónica, que conmigo estuvimos de supervisoras, y la verdad quedó muy bien. Y se inauguró en 2016 y fue Miguel Ángel Chong. Y ese día vino Angela Merkel. Entonces, pues no, como que no se le dio difusión, pues porque era más importante la venida de Angela Merkel. ¿Quién sabe? Bueno, el caso es que realmente se hizo una gran labor, fue una gran labor. Les diré algunas cosas de las que han desaparecido. Bueno, el primer horno crematorio en la Ciudad de México sí fue en el de Dolores, y era ese de allá, era Art Deco, era un edificio muy bonito, y resulta que más o menos en 1970, por ahí, lo demolieron para hacer, bueno, abajo está la capilla que existía, que no era una gran capilla hermosísima, pero bueno, era del siglo XIX, principios del XX, y funcionaron el horno
con la capilla, y se hizo esa capilla que vemos arriba, que tenía la capilla y el horno crematorio, y lo que se conservó fue el chacuaco. Actualmente, hace como 3 años, se construyó esta nueva capilla y se siguió conservando el chacuaco, pero no cambiaron los hornos, ¿verdad? No cambiaron, en vez de gastar tanto dinero, hubieran mejorado los hornos. ¿Sí existe el crematorio ahí? Ahí existe. Inclusive pues, fue el primer crematorio. Bueno. Sí funciona, ¿verdad? Inclusive años antes había de precios que tenían qué precios. Es baratísimo en línea en el Pantón. La cremación, y antes, como no había, el galloso te cobraba bien caro y lo llevaban a Dolores. Ahora pues ya tienen sus crematorios. Bueno, también se hizo unas nuevas oficinas que yo no estuve de acuerdo. Bueno, Mónica, creo que no estuviste en esa parte, pero no estaba tampoco de acuerdo varios compañeros, ¿no? Y la subdirectora de licencias, pero pues no sé por qué, yo sí me peleé con Valeria, la coordinadora nacional de monumentos históricos, y yo le dije, pues siempre diré que eso estuvo mal, porque sí se necesitaba mejorar las oficinas, sí se necesitaba, pero no poniendo esas. Aquí no se alcanza a percibir, pero vemos la portada desde, se veía, entrabas y estaba abierto, veías las calles que eran en forma radial y ahorita no ves nada. Se tapa todo, es un monstruo, es un armatoste, es no sé, ahorita se va a ver más, porque resulta que me subí al teleférico y ahí sí se aprecia bien, para que vean el monstruo de oficinas. Es un monstruo, o sea, a veces por contraste pueden estar bien, pero aquí ni por contraste. O sea, aquí es un protagonismo del arquitecto, no digo su nombre, que también me peleé con él, pero ¿verdad? ¿Tú eres testigo? Sí. Y bueno, pues aquí tenemos, y inclusive Valeria ya medio lo reconoce, porque, pues díganme si no, ya, taparon todo. Y bueno, del teleférico, aquí vemos varias tomas que desde lejos lo único que se ve son las oficinas. Te acercas y se ve, y te vas acercando y ves el techo de las oficinas. O sea, no. ¿Son oficinas del Panteón? Son oficinas del Panteón. Sí mejoraron la organización interna, lo reconozco. Sí se necesitaba hacer, pero no de esa forma. Debe haber respeto como el entorno. ¡Claro! Este recuerdo histórico. Es un sitio histórico. Pero bueno, un grupo de personas interesadas en el patrimonio, en nuestro patrimonio, formamos amigos protectores del Panteón Civil Dolores. Aquí hay una Angelina que forma parte de amigos. Y bueno, pues cuando formamos amigos nos costó trabajo porque nos tardamos un año, ¿verdad, Angelina? Y que nos dieran el permiso en la alcaldía. Todavía no estabas tú. Y por fin nos dieron el permiso y logramos poner un atril cedulario para dar a conocer los valores del panteón, de sus monumentos y de los personajes que están o han estado en el panteón. Y bueno, algo bueno, aquí ven, estaba en el vestíbulo del panteón, ahí está
el atril, y atrás del atril estaba esta fuente en verde, que pues digo, sí podía haberse pintado, pero bueno, el caso es que ahorita, pues, así. Y bueno, sí respetaron, yo de ahí me medio peleé también, pero sí me respetaron que desmontaron el atril y nos preguntaron en dónde, pues vimos que la mejor forma pues era aquí a la entrada, a mano izquierda, y de ahí, bueno, el año pasado, con motivo de los 150 años de la inauguración del Panteón, inauguramos el atril, y el 13 de mayo será un cambio de cédula, va a ser de Ángela Peralta, están invitados. Algo que sí fue bueno, en una de las visitas, la directora de obras, Ana Lorena, ¿verdad? Ana Lorena, yo le comenté que desde 2011 queríamos restaurar el anfiteatro para hacer un museo de José Guadalupe Posada, porque también desde 2011 estamos luchando porque se declare. ¿No trajeron? ¿Sí? No sé, Bueno, ¿no trajeron hojas para que firmaran? Fíjate qué lástima. Bueno, estamos promoviendo, bueno, desde 2011 Amigos Protectores estamos promoviendo, pero ahorita contamos con el apoyo muy, muy grande de la alcaldía, y entonces se han repartido hojas en donde firman, las personas están de acuerdo en que se convierta en hombre ilustre, bueno, que es un hombre ilustre, no necesita, pero bueno, que se le haga un cenotafio, porque sus restos, él murió en la pobreza y lo enterraron en sexta clase, que era gratuita, y se convirtió en la fosa común. Entonces está chido encontrar sus restos, porque ya no tiene descendientes, entonces no hay manera de poderlo rescatar. Entonces un cenotafio, pero bueno, sí logramos. Ana Lorena dijo, bueno, pues sí, lo restauramos en la segunda etapa. Entonces en la segunda etapa se restauró el anfiteatro y el lote del colegio militar. Entonces, bueno, pues sí, se restauró y lo logramos hacer. Museo es un museo que no se da mucho a conocer, a ver si ahora logramos que se dé a conocer más. Digo, es chiquito, tiene pura fotografías de la obra, no tiene obra original, pero está muy bien. Aquí me prestaron un libro maravilloso y las fotografías me las tomó un fotógrafo amigo, en fin, todo gratis. Y bueno, la alcaldía ayudó muchísimo, y bueno, pues ya ahí estamos, está el administrador, su jefa, y la Valeria, que sí fue, y ese día le dije, mira, ve cómo están las oficinas, ¿a poco no? Se ven más. Bueno, ya. Y bueno, pues algo se ha logrado. Y bueno, también me saqué un premio. ya. Y ahora el análisis comparativo. Bueno, en cuanto al proyecto, el proyecto del Panteón de San Fernando sigue de alguna manera el cementerio modelo de Manuel Torzá. Manuel Torzá hizo un cementerio modelo, hizo dos cementerios modelo. Uno para ciudades pequeñas y otro para ciudades grandes. Sigue el modelo de ciudades grandes. Era tipo claustral, sí tenía una capilla y en este caso pues la capilla, si tiene junto a la iglesia, pues no se le hizo capilla, pero sigue de alguna manera ese modelo. Está el patio grande, está dividido en 4 cuadrantes, en fin. Y bueno, como vimos, tiene monumentos muy antiguos,
y muy bonitos hay. El del Tepeyac. El del Tepeyac tiene un diseño pues maravilloso, paisajístico, en plataformas que yo no conozco otro que así esté. Habrá otros en cerros, pero no así como con tantas plataformas, y que cada plataforma tenga un proyecto, porque cada plataforma tiene un proyecto definido. Y bueno, el de Francés de la Piedad, pues como les explicaba, parece como que tuviera 2 etapas, pero pues bueno, ya vimos que son más, pero lo que sí son manzanas rectangulares en la primera parte, y está muy arbolado, aunque no es el diseño de los cementerios jardín, sin embargo el concepto sí. Y bueno, el Civil de Dolores tiene el proyecto más maravilloso en forma de abanico radial, que yo tampoco conozco otro proyecto, y conozco varios cementerios a nivel mundial, y este proyecto no lo tiene. También aquí, bueno, en cuanto a alteraciones, el de San Fernando, como les decía, el muro sur de nichos fue demolido y se lamentó el tercer patio, pero eso positivo. Luego, el panteón del Tepeyac no ha tenido alteraciones, cuando mucho una callecita a lo mejor pusieron algún monumento, pero es mínimo. El Francés de la Piedad. El Francés de la Piedad tenía esta calle principal y tenía 2 calles primarias de cada lado, aparte de estas. Pues las calles primarias se las han comido, como en el de Dolores, con monumentos. Entonces aquí, por ejemplo, hay un ejemplo, este es aquel monumento que les enseñé, y la mitad de esta calle está ya invadida, y la otra completamente la calle. Aquí igual, una calle completamente invadida, y esta la mitad, o bueno, menos de la mitad, construida con monumentos. Entonces, sí hay alteraciones en el diseño. En el de Dolores, ¿Quién es el encargado, por ejemplo, del de la Piedad, de que no que no pase eso? O sea, pues no, es un administrador el encargado, está regido por la Asociación Franco-Mexicana Suiza-Belga. Eso no les dije. La sociedad primero fue Sociedad Francesa de Previsión. Después los suizos entraron a Francesa Suiza. Después Franco-Suiza Belga. Y hasta 1990, aunque sí había mexicanos ahí, muchos de élite, ya le dieron chance a los mexicanitos. Entonces ahora ya es franco-mexicana, suiza-belga. ¿Cómo se llama? El director o presidente, el presidente de la asociación es el que decide. Yo conocí, que en paz descanse, me hice amigo del señor Remón, pero pues desgraciadamente el año pasado murió, y pues bueno, ya es otro el presidente, y pues sí, depende de ellos. ¿Por qué? Pues porque es manera, mira, según esto, porque falta espacio y es para tener más dinero. Esa es la verdad. Sí, esa es la verdad, porque en ese caso así. Y bueno, ya ahorita ya me lo acabo. Bueno, el de San Fernando y el del Tepeyac son del siglo XIX. Más o menos el de San Fernando no tiene acta de nacimiento, porque no hay un papel que asiente que es de 1862, pero más o menos. El del Tepeyac, más o menos de lo que estudié, de las fotos y de los planos, pues sí es de mediados del 19, pero tampoco tiene acta de nacimiento, no podemos asegurarlo. Y
el Francés de la Piedad sí, como les decía, en 1864 se fundó, el Civil de Dolores en 1875 fue cuando se inauguró, y los tres, solamente el de San Fernando está inactivo para inhumaciones, los otros tres están activos para inhumaciones. El de Tepeyac y el Francés de la Piedad están cerrados, prácticamente no dejan entrar. Si tienes algún pariente, por supuesto, pues sí, pero no te dejan entrar. Y bueno, no te dejan tomar fotos ni nada, ¿no? Y en cambio San Fernando y Civil Dolores está abierto. Bueno, es curiosamente, conforme los puse de antigüedad, es el tamaño del panteón. O sea, el más chiquito es el de San Fernando, luego el de Tepeyac, luego el Francés y luego el de Dolores. Pero el de Tepeyac parecería más grande, realmente tiene menos de 20,000 metros. A mí de verdad que estás en el pico, sí, quizá porque está en plataformas, pero parece más grande. En fin. Bueno, el de San Fernando pertenece al gobierno de la Ciudad de México. Por eso digo que al final que les diré que necesita restauración, pues no tienen el pretexto en el de Dolores que los monumentos se deterioran porque los dueños no atienden. Pero aquí todos pertenecen al gobierno de la Ciudad de México y es un panteón, bueno, el de Tepeyac pertenece a la alcaldía Gustavo Amadero, el Francés de la Piedad a la Asociación Franco-Mexicana Suiza Belga y el de Dolores, como dijimos, a la alcaldía Miguel Hidalgo y a la Secretaría de Gobernación. De acuerdo a la clasificación que tienen, el de San Fernando está considerado como histórico, el de Tepeyac general, el Francés de la Piedad es concesionado y el Civil Dolores general. El panteón que tiene más declaratorias es el de San Fernando. Fue declarado por el presidente, o sea, tiene declaratoria particular a nivel federal. Aparte, está declarado en la zona de monumentos históricos perímetro A de la Ciudad de México. No solamente en la zona, sino que está en el estado, o sea que tiene otra declaratoria. Cuando se declaró Patrimonio de la Humanidad el perímetro A de la Ciudad de México, quedó el Panteón de Dolores como Patrimonio de la Humanidad también. Y aparte de eso, bueno, en 2006 fue declarado Museo de Sitio. A pesar de que tiene tantas declaratorias, que tiene un solo dueño, que es la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, está en mal estado. O sea, todos los monumentos, todos necesitan alguna intervención. Una intervención mayor o menor, pero todos necesitan. El de Tepeyac, también le falta mantenimiento, pero ahí es por los dueños, ¿no? Bueno, aquí esto es importante, ni modo, que todos, o sea, San Fernando, Tepeyac y Francés, no hay asaltos y tiene seguridad. En cambio, en el de Dolores sí hay asaltos y no hay seguridad. Bueno, y todos les falta mantenimiento, pero como les decía, el que debería de estar más enfocado es el de San Fernando, porque el de San Fernando pertenece al gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría de Cultura, y no hay de que vienen a reclamar del dueño, ¿no? O por qué el dueño, no, ahí no. Entonces todos, y con tanta cosa que tiene, y cultural, debería de estar impecable, pero pues no es así. Pero sí está limpio, también el Tepeyac está limpio, el Francés también, y desgraciadamente el de Dolores está sucio. Porque es el más grande. Sí, bueno, sí, también, pero también el problema que hay, yo siento, no, es la verdad, en el Panteón de Dolores, es que, bueno, yo que estoy desde 1993, he conocido
conocido a muchos administradores de diferentes gobiernos, de diferentes partidos. Algunos de los administradores se han coludido, porque los que, pues sí, la verdad, la corrupción está dentro del panteón, porque los trabajadores que tienen base, ¿verdad?, se sienten poderosos, entonces amenazan. Digo, ahorita me consta con Samuel que de verdad ha tratado de tenerlo lo mejor posible y se siguen robando las cosas. Y son ellos mismos, porque aunque digan que no, que entran, no es cierto, son ellos mismos. Y pues desgraciadamente no se puede hacer nada. Algunos administradores se han coludido con ellos, pero desgraciadamente me consta, y otros no, como el actor, ¿no? Y pues bueno, ya no voy a leer rapidísimo, que ya se han de ver cansado. No, muy interesante. Bueno, los 4 son históricos por determinación de ley porque datan del siglo XIX. Solo el de San Fernando tiene declaratoria particular y es además patrimonio de la humanidad. Solo el de San Fernando está inactivo para inhumaciones. Los demás continúan activos. San Fernando y Dolores están abiertos al público en general y los otros 2 están cerrados. En lo que se refiere a su superficie, como les decía, de menor a mayor, de acuerdo a la antigüedad. 3 pertenecen a gobiernos locales y el Francés de la Piedad es concesionado. San Fernando y Tepeyac desde 2006 están declarados museos de sitio, solo que el de Tepeyac por el momento está inactivo como museo. Solo en Dolores no hay seguridad y está sucio, los demás están limpios y son seguros. Y todos necesitan mantenimiento y restauración. Y todos tienen grandes valores. Valores históricos porque forman parte de la historia de la Ciudad de México y por ende de nuestro país. Valores artísticos porque tienen importantes obras de arte. Valores arquitectónicos porque sus monumentos funerarios poseen destacadas cualidades formales, estilísticas, autorales y de los personajes que albergan. Valores urbanísticos porque cada uno tiene su diseño urbano particular y además forman parte del urbanismo de la ciudad, entre otros valores. Y en general tienen un gran significado patrimonial porque forman parte de nuestra memoria, tanto familiar como colectiva y nacional. Muchas gracias. Ya me acordé de la artista, Pilar de Laval. Pilar de Laval. Pilar de Laval no era una artista del siglo XIX, pero en ese momento era famosa y era extranjera, era española, y vino a México y cuando estaba haciendo su obra, se murió. Pues como ven, valió la pena la espera. Sí, es una maravillosa platicadora y bueno, y además entregada a su trabajo. Sus libros son una maravilla. El francés de la Piedad son 2 tomos del tamaño del mundo, pero tumba por tumba. No, de verdad su trabajo, ¿qué les puedo decir? Es maravilloso. Y bueno, si pueden conseguir libros, que yo creo que muchos están ya agotados, ¿verdad? Pero procuren, ¿hay en internet? No, hay uno que se hizo. El Panteón de San Fernando, que todavía hay de San Joaquín. Ese El francés de San Joaquín, que es donde ahora se están haciendo como que los... no sé, como que Nunca se va. Pero bueno, hay posibilidades de conseguirlo. Y desde luego la biblioteca de para que le sigan la pista. ¿Qué podemos decirles? Pues muchas gracias. Perdón por la tardanza, son cosas de las máquinas.
son maravillosas a veces, pero a veces fallan. Pero les agradecemos muchísimo esa paciencia, pero felicitamos, no sé, otro aplauso para... Cada año está con nosotros, cada año prepara algo para nosotros. Gracias. Verdaderamente, gracias. Pues están invitados para el tercer martes del próximo mes, que no me acuerdo quién está, pero seguramente es una persona que no lo tengo.